¡Hey! ¿Qué tal? Aquí con el capítulo 5 de Naruto. El activo, como es tradición XD, la historia no me pertenece sino a Dragneel Slayer, cuyo perfil de Wattpad estará abajo en la descripción. Sin más que empiece esta vaina. Capítulo 5. Aldrich Killian alzó su cuerpo usando el brazo cibernético, notando cómo él mismo parecía cargar con todo el peso de su cuerpo, alzándolo a unos metros del suelo sin problema. Su cabello estaba como hacía unos días, recogido en una coleta alta, un moño, con algunos cabellos enmarcando un rostro ligeramente pálido por la escasa exposición al sol. Mostraba unos ojos azules, calmados, fríos, dirigidos hacia un punto. Un póster de Aldrich Killian, CEO de AIM, el que había orquestado todo un movimiento para deshacerse de Tony Stark y su empresa, usando la figura del mandarín para todo ello. Y le había resultado demasiado provechoso, al parecer, logrando desvincularse de Hydra cuando el mismo Stark parecía haber muerto, cuando el mismo mandarín atacó su casa con helicópteros, lanzando cohetes contra la misma, destrozándola. Había sacado ventaja desbancando a su rival y parecía querer consolar a la viuda, o eso le dijo Rumlow cuando lo vio al 10º día tras su recuperación, comenzando la rehabilitación con ejercicios físicos. Obtuvo la posibilidad de convertirse en alguien como el Capitán América y no había desaprovechado lo que Hydra quería darle, simplemente para que fuera un arma. Pero eso no le importaba demasiado. Pierre se estaba moviendo los hilos bajo la mesa para lograr conseguir que Hydra saliera al mundo y desbancar a Fury un enfrentamiento directo, siendo posible con la muerte del mismo Nick y desapareciendo del tablero. Y para lograr que Hydra obtuviera una victoria sobre Shield que lo destrozara por completo, lo necesitaban a él, o a un ejército como él. Tras las pruebas y obtener el suero usado en James Buchanan Barnes, varios voluntarios habían pasado a ser sujetos de pruebas, obteniendo unas habilidades semejantes a las suyas, creando de este modo la unidad de soldados del invierno que tanto deseaba el secretario de Defensa. Con ello, lograron obtener un escuadrón de soldados con el mismo poder que el Capitán América, sin contar al propio Barnes, a quien mantenían aún en criogenización. Parecía que lo iban a reservar para otros tipos de misiones más secretas. Sin embargo, a él, lo habían asignado la tarea de terminar con Killian junto a sus mejorados del Extremis. Se dejó caer, notando que apenas si estaba sudando un poco. Respiraba algo más agitado que al inicio de su rutina, pero nada más. Cualquier signo de cansancio había sido borrado por aquel suero copia del usado en Rogers hacia medio centenario. Movió el brazo un poco, oyendo cómo creaba un sonido como de roce, pero sin llegar a ser molesto. Parecía el típico sonido que los androides hacían en una película de ciencia ficción. Pero no le era desagradable. Mientras aquella prótesis no soltara humo o hiciera algún ruido típico de las locomotoras, todo iría bien para él. Tomó la toalla colocada sobre el banco y la pasó sobre su rostro, mostrando un pequeño ceño fruncido. Desde que se despertó en aquella oficina con la prótesis ya implantada, había soñado recurrentemente con aquella escena de su pasado. Una escena en la que su vida dio un giro completo y lo cambió por completo, con aquel juramento presente en su mente y corazón. El rostro de Natalia Alianovna Romanova se presentaba cada día, cuando cerraba sus ojos para caer en el mundo de los sueños hasta que despertaba, bañado completamente en sudor y con los ojos vidriosos, oscurecidos por la sombra alargada de su pasado. Reconocía, para sí mismo, que aquello lo aterraba. Volvía a sentir el miedo que sintió cuando era un simple muchacho, un adolescente protegido por una muchacha especialista en el asesinato y a quien habían arrebatado todo lo bueno de su ser, salvo la misma alma. Aunque Natalia fue entrenada, aún era mucho más bajo aquella simple máscara que ocultaba sus sentimientos. Ligado a los mismos recuerdos de aquel día, observó nuevamente el rostro triste de la propia Natalia cuando descubrió que no era, realmente, una bailarina, como comenzó a llorar silenciosamente al saber que jamás podría procrear y cómo había sido usada simplemente, a pesar de la devoción que ella sintió por su país. Lanzó un directo y vio como la viga de hierro que sostenía la barra con la que se había estado entrenando, cedió ante el golpe dado por su brazo cibernético. Vio la marca de los nudillos, como la misma viga se había doblado por la fuerza. Chasqueó la lengua con fuerza, lanzando enrabietado la toalla a un lado, sin mirar que cayó a los pies de alguien.
Ese alguien tomó la toalla con su mano y la devolvió a su dueño, que la atrapó con la mano que aún le pertenecía y que no tenía que estar enguantada. Parpadeó un par de veces, observando a un hombre de piel oscura, con un parche sobre su ojo izquierdo, ocultándolo completamente. Si alguien observaba detenidamente, podría ver unas cicatrices que llegaban a la misma cuenca del ojo de aquel hombre vestido con una inmensa gabardina, llegando la misma hasta casi sus pies, quedando ligeramente por encima de los mismos. Por fin puedo conocerlo, agente 9, declaró aquel hombre, no mostrando ni la más mínima alegría por poder conocer a un nuevo activo de sus fuerzas. Parecía ser el hombre que siempre se mostraba serio, que sabía lo que hacía y lo que podía pasar si todo salía mal. Pierce parece querer meter las narices en mis hombres, algo que no suelo tolerar. ¿Cómo va el brazo? La agente Morse me habló de lo sucedido. Hizo una mueca y dejó sobre el banco nuevamente la toalla, ahora mojada con el sudor que hubiera segregado su cuerpo. Va bien. Señor, Fury, Nick Fury. Pero puedes llamarme Fury, aseguró, mostrando ahora sus dientes blancos con una sonrisa escasa, pequeña, mientras le observaba. Sentía el escrutinio del propio Fury sobre su persona, como si esperara algo de su parte y le inquiriera por ello. Si hubiera sabido lo que Fury quería, se lo hubiera dado. Pero, por el contrario, cogió con la mano cibernética una camiseta sin mangas y la colocó sobre su cuerpo, ocultando su torso formado a las agentes femeninas que lo habían estado mirando mientras entrenaba, comenzando de ese modo con una ronda de murmullos orquestada por las mismas agentes. A veces dudaba del motivo por el que seguía entrenando allí, a la vista de todos. Encaró al mismo Fury, notando que el hombre más importante de S.H.I.E.L.D. era algo más bajo que él tras usar el suero, mostrando una constitución buena para su edad, pero no llegando a la suya o la del propio Rogers. ¿Uno que desea, director? Sin rodeo, soltó aquella pregunta mientras ligeros ahogos ocurrían a su alrededor. Parecía que nadie hablaba directamente al propio director. Parecía crear una imagen de él que obligaba a los demás a callar cuando lo veían, bajando sus rostros ligeramente a modo de sumisión. Si alguien debiese liderar Hydra, sin duda debería ser Fury. Muy al contrario que Pierce, aquel hombre se mostraba alto, poderoso, serio, infundiendo miedo en sus enemigos. Por otro lado, Pierce era un simple bufón bien amaestrado, moviendo los hilos necesarios. Cuando la batalla empezara, Alexander Pierce dejaría de ser útil y moriría por la propia mano de S.H.I.E.L.D. o Hydra. Ninguna de las dos organizaciones lo necesitaría tras el inicio de todo lo que se avecinaba. Y él tampoco. Ahora había logrado obtener unas mejoras físicas que lo ayudarían cuando todo iniciara, y desde luego no serviría a Pierce. Solo cumplía con lo asignado porque beneficiaba a la propia Hydra. Por fin, alguien con agallas ante su asombro, Fury ahora sonrió más ampliamente y palmeó su espalda un par de veces mientras comenzaban a caminar fuera del gimnasio, bajo las miradas de los agentes reunidos allí, mayormente femeninos. El sector masculino parecía tener otro horario de entrenamiento. Pero él ya tenía su propio régimen que seguir y no podía alterarlo por ser el centro de atención de las féminas presentes. Aunque no negaría que le desagradaba. Me gustaría conocerte un poco más, muchacho. Tennessee, California, 22. Dejó a un lado la armadura con cierta frustración, sin batería alguna y con escasas posibilidades de sobrevivir por el frío. Por suerte, tras una inmensa caminata había encontrado un granero y se refugió en él, dejando descansar a su Mark 42, observando los serios daños de la armadura, lo que generó una frustración creciente en él, haciendo que golpeara de una patada un cubo de basura. Lamentándose por la patada dada, cuando fue a colocarlo encontró un cañón de patatas apuntándolo, lo que en una primera instancia lo hizo reír brevemente, observando segundos después cómo Arley Kenner disparaba dicha arma, desplazando lo que parecía ser una lata abandonada, pero en ese momento dejó en claro al chico que ya no había patatas en el cañón y que estaba indefenso. Momento en el que Arley había visto su armadura abandonada en el sofá y abrió los ojos, bombardeándolo a preguntas y descubriendo que era Tony Stark y que no estaba muerto, algo que Aldrich Killian descubriría pronto. Sabiendo que Killian y sus hombres estarían detrás de él para matarlo, comenzó a utilizar todo lo que encontraba en el taller de Arley, ante su atenta mirada, para reparar la Mark 42 y usarla.
Había logrado contactar con Abby gracias al caso de la misma armadura y ahora mandaría un coche a por él, pero sin que Pepper se enterara. No podía dar información a Killian de su paradero por si no sabían de su estado. Cada día que pasaba, descubría más y más que aquel no era su año, con la invasión Chitauri, las pesadillas, el robo de los planos de la balsa y ahora un tipo rencoroso de su pasado que lo estaba intentando matar, algo que no le agradaba demasiado. De todos modos, estaba dispuesto a ocuparse de él en cuanto su armadura estuviera lista y apartarlo de Pepper, no por los celos, sino por el hecho de que era malvado y estaba detrás del mandarín. Ahora le gustaría que Rogers o alguno de los Vengadores estuviera con él, en aquel sitio, para poder ayudarlo a lidiar con el propio Killian y sus soldados mejorados. Él solo no podría con todos ellos y Shield no parecía querer mandar demasiada ayuda. Seguramente estarían ocupados con alguna misión urgente o algo importante en alguna parte del mundo a la que tanto iban. Sabiendo que estaba solo, optó por encontrar pruebas contra Killian, hallándolas allí mismo, gracias a Arley que le habló primeramente de su muerte y luego de los extraños sucesos con personas expuestas a extremis, lo que tanto ambicionaba con perfeccionar Aldrich. Con su investigación en dúo, encontraron a la madre de uno de los que usaron aquella cirugía, descubriendo que el hombre había muerto por explosión desde dentro hacia afuera, gracias por el mismo trabajo hecho por Aldrich Killian en AIM, descubriendo de ese modo que el extremis era realmente peligroso y que debían deshacerse de él lo antes posible. Ahora, allí estaban, en una noche fría, siendo hostigados por dos sujetos que mostraban tener extremis en su sistema y los apuntaban con sus manos, mostrando que podían generar fuego. Por su mente pasó la imagen de un dragón y se permitió una pequeña sonrisa, probablemente la última que daría. Lamentaba tanto haber dejado sola a Pepper y con aquel problema. Siempre la había cargado con problemas, demasiados, y ella jamás parecía haberse quejado abiertamente, siempre estando a su lado, en las buenas y en las malas. No podría decirle que la amaba con toda su alma y que quería formar una familia con ella. Oh, sería tan hermoso los hijos que tendrían. Aunque esperaba que fueran más como ella. Para nada quería a otro como él. Sería demasiado para la sociedad. Lo siento, Arley masculló entre dientes Stark, pasando el brazo por los hombros del muchacho y cubriéndolo con su cuerpo echándolo hacia atrás, mirando a ambos empleados de Killian. Si tuviera su Mark 42 podría hacerles frente, pero la misma aún necesitaba unos ajustes y algo de batería. Odiaba tanto cuando se quedaban sin batería. Eran como los móviles. Se maldecía por no llevar una batería de repuesto. No, se preocupe, señor Stark. Tony frunció el ceño al mirar a ambos mejorados de Killian, cubriendo todo lo posible con su cuerpo al muchacho que intentaba apartar de la mirada de ambos sujetos. Echaba de menos a Jarvis en su cabeza, sus consejos. Pero se había quedado junto con la Mark 42 y ahora se sentía completamente solo, algo que no creía poder experimentar jamás. Pero no deseaba que aquel chico muriera por sus propias investigaciones. Aún así, sabía que ellos no lo dejarían marchar, y no tenían ningún lanzador de patatas para protegerse. Sonaba desesperado. Y estaba desesperado. Corre cuando me lance a por ellos, Arley. Solo tendremos una oportunidad, declaró, mirando con detenimiento a ambos sujetos. Dio un paso hacia atrás, mientras ellos daban uno al frente, brillando levemente como estufas. Tap Tap abrió los ojos completamente, cuando una figura saltó sobre ellos, colocándose detrás de ambos mejorados, agazapado, ocultando su rostro de ellos. Llevaba lo que parecía ser un uniforme táctico, dejando ambos brazos a la vista. Se contuvo de silbar cuando vio el brazo derecho de aquel sujeto, completamente cibernético. El extraño movió el brazo, golpeando con el antebrazo de metal a la mujer justo cuando giraba. Agarró a Arley y lo mandó al suelo, tirando con fuerza de él y dejó que la mujer pasara sobre ellos, destrozando la valla por completo ante su asombro y del muchacho, que miraron con asombro como ahora el extraño cubría su rostro con el mismo brazo cibernético de las llamas, sin preocuparse de que las mismas pudieran derretir aquel metal o dañar los circuitos. Avanzó con pasos rápidos y tonó con la mano cibernética el rostro del tipo, estrellándolo contra el suelo con toda la fuerza que parecía tener, generando unas pequeñas grietas en el suelo, por debajo de la nuca del sujeto.
El rubio alzó el brazo izquierdo y antes de que el empleado de Killian se levantara, descargó un poderoso golpe que lo noqueó por completo, como a su compañera. Giró la cabeza, mirando a través de unos mechones dorados a Stark y el crío, colocándose de pie mientras tomaba por el cuello de la camisa al hombre desmayado, comenzando a caminar hacia ambos. Lanzó al tipo a los pies de Stark mientras descolocaba la máscara de su rostro, revelándolo ante los oscuros y sorprendidos ojos de Tony Stark, quien aguantó un pequeño ahogo. Barba frondosa, ojos azules y un rostro duro fueron lo que el gran multimillonario se encontró. Lamento la tardanza, señor Stark, declaró Naruto con calma, observando brevemente a Arley, quien estaba demasiado centrado en su brazo cibernético para percatarse de su mirada. Desvió los ojos nuevamente hacia el hombre de hierro. Soy, lo que usted consideraría, como su guardaespaldas. Menudo guardaespaldas, silbó Arley, obteniendo una pequeña risa del Uzumaki, generando en el adolescente un sonrojo enorme haciéndolo apartar la mirada, mirando a otro lado por la vergüenza. Masajeó su cuello con la mano cibernética, notando como una sensación fría lo recorría. A pesar de llevar cubierta la mano con un guante, aún sentía el frío del vibranium con el que estaba hecha aquella prótesis. Se sentía extraño todavía. No estaba demasiado acostumbrado a ello a pesar de que había pasado una semana y media desde el implante. Sí, muy bien, todo haciendo que su cuerpo crujiera, mostrando una mirada cansada. Mostraba un rostro más pálido de lo normal, con aquella perilla desaliñada. Pero necesito encontrar a Killian lo antes posible. No puedo permitir que manche el suelo con más sangre. Extremis parece ser algo autodestructivo. Para eso estoy aquí, señor Stark, declaró el Uzumaki con toda la calma posible, buscando algo en el bolsillo trasero de su pantalón del uniforme, mostrando al creador de la armadura más famosa del mundo su identificación como miembro de SHIELD de alto rango, ganándose otro silbido de parte del muchacho al lado del Stark. Permítame ayudarle en lo que pueda. Carguero, el puerto de Nueva York se dejó caer sobre la grúa desde el Kinghead, rodando por el suelo y golpeando con el puño a uno de los mejorados de Killian, mandándolo contra una baranda de metal, para segundos después caer al suelo desde al menos unos 20 metros de altura. Movió la cabeza por el lugar, oyendo las explosiones, como los mejorados con extremis destrozaban cada armadura de Stark que los atacaba, mandando olas de fuego desde sus extremidades. Pasó la mirada por el cielo, observando cómo James Rhodes disparaba contra los mejorados con sus cohetes, intentando acercarse a una armadura que parecía colgada como si fuera Jesucristo. Dentro de la misma, seguramente se encontraba el presidente de Estados Unidos, a quien deberían rescatar. Alzó la mano dando una pequeña orden, viendo cómo su vehículo desaparecía en el cielo con el sistema de ocultación. Volvió a centrar la vista, saltando por encima de una baranda, quedando sobre un contenedor. Evadió una llamarada y cayó, sujetándose al borde del mismo contenedor con su prótesis, soltando un chasquido entre los labios, no sabiendo si estaba molesto. Casi quedaba rostizado por el movimiento. Usó las piernas para impulsarse hacia atrás, dando una voltereta invertida, cayendo sobre la pasarela inferior de la grúa enorme. Agachó la cabeza, evadiendo un golpe y desvió un segundo, dando un traspiés hacia atrás, observando a un hombre con marcas naranjas. Detuvo el puño del sujeto con la mano cibernética y asestó un jab contra la mandíbula de este, creyendo oír un crujido. Uzumaki retrajo el brazo hacia sí y descargó un segundo jab, viendo ahora sí como la mandíbula del extraño quedaba suelta, con sangre cayendo de su boca, goteando. Hizo una pequeña mueca cuando gotas mancharon sus pies. Aferró la mano del sujeto e hizo fuerza con su brazo nuevo, lanzando al mercenario contra un contenedor. Este rebotó con un contenedor enorme y cayó al suelo, volviéndose una pasta humeante de sangre, huesos y carne perteneciente a su atacante. Echó hacia atrás el cuerpo, esquivando un golpe. Repitió el movimiento con un segundo y un tercero, viéndose obligado a agachar el cuerpo para evadir una masa de llamas que hubiera quemado su rostro. Soltó un pequeño gruñido, lanzando una patada circular contra las piernas del tipo, mandándolo al suelo, creando un eco metálico. Alzó el puño y lo azotó contra el rostro del mejorado, mandándolo contra el suelo de vuelta, destrozando su nuca. Aldrich Killian es un desquiciado, murmuró, moviendo la cabeza sobre su hombro.
Iron Man sobrevolaba aquel cielo oscuro, ahora siendo una armadura distinta, lo que lo hizo sonreír de lado tras el cubrebocas. Pero allí está el hombre de hierro. ¿Esto es ser un vengador? Con lo bien que es asesinar a un sujeto, haciendo parkour, salta sobre un contenedor inferior, rodando por él mismo y dando un salto desde el borde de este, agarrándose a otro contenedor con sus brazos. Hizo fuerza con ambos, más con el derecho, logrando subir sobre el mismo sin realmente demasiado esfuerzo, quedando justo debajo de la armadura que cubría por completo al presidente. Levantó su cabeza, rebuscando con la mano izquierda algo en los bolsillos traseros de su cinturón, sacando algo ligeramente alargado. Ahora lamento no haber traído mi katana, declaró, derrotado. Meneó a un lado su cabeza y lanzó el dispositivo tras apretar un pequeño botón. El mismo quedó clavado, pitando levemente. Espero funcione. Explosión llameante hizo mover a un lado el contenedor sobre el que estaba, haciéndole tambalearse, quedando agazapado. Levantó el brazo cibernético y golpeó el mismo contenedor, destrozando y creando un agujero en este, donde pudo sujetarse cuando un segundo estallido lo hizo sacudirse. ¡Oh, santa mierda! Con un crujido, las cadenas que mantenían sujeto aquel enorme contenedor, se rompieron y comenzó a caer hacia el suelo a una gran velocidad. Sintió cómo se separaba brevemente del contenedor y luego caía sobre el mismo, notando cómo su mandíbula chocaba con la parte superior de este, haciendo que se mordiera la lengua. El sabor salado y ligeramente metálico de la sangre inundó su boca. Deslizó a un lado el cubrebocas y escupió a un lado. Sintió como cada músculo de su cuerpo ha sido removido con el choque. Bajó la vista, y soltó un gruñido. Atravesando su abdomen derecho, se encontraba un trozo del mismo contenedor, completamente manchado de sangre, su sangre. Jadeó ligeramente entre gruñidos, arrancando el metal de un tirón y lanzándolo contra un soldado de Killian. Se permitió sonreír cuando dicho trozo atravesó su cabeza, de un lado a otro. Rodó por el contenedor y se dejó caer, cubriendo la herida con un trozo de tela, aguantando el dolor. Parecía que los usuarios de Extremis podían herirlo demasiado fácil cada vez que se los cruzaba. Avanzó 1 metro hacia lo que parecía ser el edificio central de aquel astillero, moviendo lentamente las piernas, dejando que sangre escurriera por su abdomen. Desde unos metros atrás, observó cómo Tony era mandando al suelo por Aldrich Killian, quien mostraba un cuerpo cenizo, con marcas naranjas. Había sido idiota y usó Extremis en sí mismo. Nadie en su sano juicio lo haría, al menos que fuera estable al 100%. Frunció el ceño al ver a la secretaria de Stark caminar, mostrando signos de haber sido operada por el propio Killian. Por la expresión que la mujer tenía, iba a ejecutar al propio Killian. Cerró los ojos por unos breves momentos y sin pensarlo demasiado salió corriendo, tomando el trozo de hierro con su sangre y la del sujeto que mató lanzándola. Estiró el brazo cibernético hacia atrás y disparó con toda la fuerza posible, soltando un resoplido, como si aquel simple trozo de metal fuera una lanza. Vio con sus ojos como Aldrich Killian fue atravesado. La sorpresa en los ojos de la mujer y el asombro en los de Stark. Naruto Uzumaki no temía matar a una persona. Lo había hecho cientos de veces hasta el momento y Aldrich Killian no sería la última, lo sabía. Había comenzado un camino que probablemente terminaría con su propia muerte, completamente solo, sin nadie que lo ayudara. Había estado solo desde su separación. Y parecía que así se iba a quedar. Bajó el brazo, irguiendo su cuerpo por completo, observando cómo el cuerpo de Aldrich Killian comenzaba a arder, convirtiéndose completamente en ceniza. Una ceniza negra que manchó aquel suelo. Era tan negra como su propia alma. Y hasta aquí acaba este capítulo. Por ahora no tengo nada que decir, entonces aquí me despido, chao.